Hoy conoceremos al dictador global inmortal, que es el proyecto de un grupo de hombres muy poderosos que busca establecer el gobierno de la inteligencia artificial, no solo sobre la Tierra y toda la humanidad, sino que por sobre todo el universo para siempre. Es un proyecto por construir una super máquina inteligente, un supercomputador literalmente soberbio en todo el sentido de la palabra, pero con pies de barro y tejado de vidrio. Bienvenidos amigos y amigas que están allá en cualquier rincón del mundo, al otro lado de la orilla. Y me tomo unos segundos para saludar a México particularmente, que nos escribe, a Colombia, Venezuela, a nuestra amiga Manuela también de Portugal, desde Villarrica, desde Guayaquil, Ecuador. Gracias por estar ahí, desde Miami, allá en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Les aprovecho de invitar a compartir este programa con todos sus amigos, con sus seguidores y con sus seres queridos también. Amigos y amigas, hoy día vamos a conocer esto que se llama y que hemos titulado El dictador global inmortal, y que tiene que ver naturalmente con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, que como ustedes saben, para los que me siguen frecuentemente, ya el primero en hablar de sus peligros fue Stephen Hawking. Él poco antes de morir habló de los peligros de una inteligencia artificial que podría generar una debacle contra la misma humanidad. De eso ya hablamos en un episodio pasado que lo pueden revisar. Pero también Elon Musk, hoy un hombre que se ha transformado en un líder para muchos, ha establecido y dicho y declarado categóricamente: pongan atención sobre la inteligencia artificial. Dice: la inteligencia artificial podría crear un dictador inmortal del que no podremos escapar. Porque según lo que dice, cuando hay un dictador humano, tarde o temprano muere, pero con una inteligencia artificial no hay fecha de muerte. Esta inteligencia artificial, de alguna forma, ya que nos pone en atención Elon Musk, algunos le llaman el anticristo digital. Sea lo que sea, amigos y amigas, entramos en un asunto de suma importancia, porque el desarrollo de esta inteligencia artificial, de este supercomputador, de esta máquina hiperinteligente, es un proyecto que están realizando algunas personas, pero para algunos es una verdadera pesadilla. Vamos a ver. Sea lo que sea, los que están organizando todo esto, paradójicamente se están reuniendo durante toda esta semana en lo que se llama el Foro de Davos, que es una reunión que realizan anualmente desde 1971. El Foro de Davos es un organismo no gubernamental internacional que tiene naturalmente su sede allá en Suiza, Davos, donde se reúne. Durante esta semana se han reunido y se están reuniendo, mientras nosotros hacemos el programa, al menos 379 figuras públicas de todo el mundo, 52 jefes de Estado y de gobiernos, presidentes de las repúblicas también, y numerosos líderes empresariales, periodistas e intelectuales de todo el mundo. Y es un organismo, es un grupo no gubernamental al fin y al cabo, fundado por la persona que vemos aquí, que se llama Klaus
Schwab. Un hombre hoy por hoy clave en los destinos de una gran parte del mundo y que quizá sea uno de los personajes más controvertidos y polémicos de los últimos tiempos. Porque si hay alguien en el mundo con los delirios de grandeza de creerse el mismo Dios, lo están viendo en este momento, fundador del Foro Económico Mundial y anfitrión de todo lo que se está ocurriendo hoy en día allá en Suiza. Elon Musk dijo, y fue bastante categórico también durante las últimas horas, porque dijo que esta reunión, el Foro Económico Mundial, se está convirtiendo, pongan atención, en un gobierno mundial no elegido, por el que la gente no ha preguntado y que tampoco le interesa mucho. Pero es lo que está ocurriendo. Amigos y amigas, este personaje que vemos acá, quizá por todo lo que él vivió cuando era pequeño, sus quizá frustraciones, su sentido o sentimiento de inferioridad cuando fue joven, hoy los ha cambiado en un 180%. ¿Por qué? Porque es la figura que está detrás de los fines de este Foro Económico Mundial, de la reunión de Davos. Y uno tiene que ser muy claro porque ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el fin del Foro Económico Mundial? Y está publicado en sus páginas, lo pueden revisar también en las revistas sobre el Foro Económico Mundial, o para los que están aquí en la internet, vayan a la enciclopedia digital o a Google, van a entrar a Wikipedia y ahí van a poder leer en la primera página cuál es el fin de este organismo que está creando esta inteligencia artificial o que es uno de los principales interesados. Y yo se los voy a leer para no entrar en ninguna cosa distinta, en ninguna interpretación. El Foro Económico Mundial, leo textualmente, aboga por un mundo globalizado, gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas en lugar de las clásicas estructuras democráticas. Y todo se está haciendo no solamente a instancias del Gran Reseteo, que fue uno de los libros que publicó este hombre, sino que también de un rediseño global y también de la cuarta revolución industrial. Algunos le llaman desde 1971 a todo este objetivo, al fin del Foro Económico Mundial, el nuevo orden. Los más creativos le llaman a todo esto que está ocurriendo durante estos días la formación del imperio, haciendo alusión precisamente a toda la imagen creativa de George Lucas y la Guerra de las Galaxias. Tendríamos aquí, hipotéticamente también, a un Lord Sith, pero no sería el único. Amigo y amiga, pero eso hay que dejarlo atrás porque nos vamos a concentrar precisamente en lo que se está creando. Porque todo este gobierno mundial en formación está diseñado y lo están diseñando para ser soportado en una plataforma digital sostenida sobre la base de la inteligencia artificial y particularmente sobre lo que hoy día llamamos
el dictador global inmortal, que lo vamos a explicar a decir de las palabras también de Elon Musk. ¿Por qué se habla de que sería inmortal un supercomputador o esta inteligencia artificial? Primero, porque dependería solamente de electricidad, y esta es esa principal razón de todo esto que están promoviendo, de la electromovilidad. Porque imaginemos lo que podría ser la energía eléctrica solar. Uno podría tener a este computador viviendo y andando, a esta inteligencia artificial andando por los próximos 5.000 millones de años, que es al menos todo el periodo que le resta de vida al Sol hasta que agote su combustible de hidrógeno y helio y se transforme en una nebulosa. Por lo tanto, si toda la electromovilidad funciona como ellos lo están llamando, podría llegar a ser incluso relativamente inmortal, porque no se apagaría nunca con esta energía renovable, pero tiene sus peros y sus pies de barro, como lo vamos a ver. También cuando uno habla de dictador, inmortal porque duraría mucho tiempo en comparación con lo que vivimos nosotros. Dictador, ¿por qué un dictador? Primero que nada, amigos y amigas, esto es muy importante porque todos los razonamientos supuestos que hace esta máquina súper inteligente, la hace básicamente en términos de algoritmos de 1 y 0 y sus variantes, y que pueden ser muy rápidos y que ciertamente ha generado muchos avances y permite, por ejemplo, la automatización, permite miles de cosas, transmisiones, el manejo de las industrias, gracias a estos algoritmos inteligentes de 1 y 0. Pero, vaya, imagínense que si usted piensa 1 y la máquina piensa 0, se hace lo que dice la máquina. Por lo tanto, sería una máquina dictadora. Esta por una razón bastante simple, que es la que le acabo de decir. Pero al mismo tiempo dictador, ¿por qué? Porque ya podría controlar esta plataforma todos los dispositivos móviles bajo su conexión. Teléfonos, computadores, la Big Data, cámaras de televisión, las cámaras que están en las calles, los motores neuronales también. Es decir, incluso gracias a eso podría tener un sistema de puntuación sobre todas las personas, como lo que están experimentando en diferentes partes del mundo. Puntuación por si se porta bien o se porta mal. Estaría controlado gracias a esto, pero dictatorialmente debido a sus algoritmos de 1 y 0. Al mismo tiempo, ¿por qué sería un dictador esta super máquina inteligente? Porque, amigos y amigas, estaría también programada con los datos de sus dueños. Y esto es muy importante, porque no se atreverían de alguna forma a ponerle la información libre o la que no está de acuerdo con lo que ellos dicen. Y se lo digo ¿por qué? Porque hoy día hay algunas personas que están dialogando con la inteligencia artificial. Por eso les recomiendo y les sugiero que vean una entrevista y una conversación que realizó mi querido amigo, mago del universo Ramón Freire, y que está en sus canales, la pueden buscar por sus canales, por donde transmite, que hizo una conversación con la inteligencia artificial. Y ese diálogo, uno se da cuenta la programación que tiene la inteligencia artificial y que de inteligente bien poco en ese sentido. No alcanza los razonamientos, ni la búsqueda de la verdad, ni los valores que hacen digno de llamar a un sabio como los sabios que hemos tenido nosotros en la Tierra. Por lo tanto, inteligencia programada y en ese sentido no libre.
todavía es insuperable la enciclopedia, ciertamente en muchos aspectos. Ahora bien, cuando uno habla también de toda esta cosa de que es global, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con los proyectos que está ejerciendo y que están ejerciendo todos los que están detrás de este proyecto, como es todo el proceso de digitalización en que nos encontramos, en que la inteligencia artificial pasaría a controlar básicamente todo lo que nosotros pensamos, todos nuestros recuerdos, particularmente gracias a este biosensor o Neuralink que sería implantado en el cerebro y que de alguna forma permitiría estar al menos no solamente conectado con la inteligencia artificial, sino que al mismo tiempo hackeado. La inteligencia artificial podría de esa forma ingresar al cerebro pensamientos que ella tiene. Y en ese sentido, todo lo que se ha llamado el proyecto dictador global inmortal, cree, y todos ellos creen, que todos los sistemas existentes por el supuesto avance de la humanidad tienen que ser suplantados por estas nuevas innovaciones sociales, tecnológicas. Y al mismo tiempo, todo este proyecto cree que todas las viejas estructuras del pensamiento, todos los principios filosóficos, todas las religiones, todos los códigos de conducta, son en realidad muletas que frenan lo que ellos llaman el destino de la humanidad. Destino de la humanidad supuestamente encarnado en esta inteligencia artificial, queridos amigos y amigas. ¿Cuál sería la grandeza de este destino según ellos y según el dictador? Pues bien, la divinidad. Una nueva era, al fin y al cabo, en que el mundo natural y la voluntad humana pasarían a estar controlados en un primer momento por un grupo, una élite, pero finalmente estaría controlado por una sola voluntad. Dictadura, pues. Eso es una dictadura global, inmortal y universal. Por lo tanto, lo que hay detrás de esta visión supone una premisa básica en que la humanidad que nosotros conocemos hoy día va a dejar de serlo de aquí al próximo siglo XXII y que todo evolucionaría hacia lo digital. Y esa evolución implicaría también el hackeo del ser humano, el hackeo de todos nuestros pensamientos, que transformarían a la humanidad, o al menos no solamente a la humanidad, sino que a muchas personas en datos simplemente. Datos. Toda esta idea busca crear una economía basada en datos y no en producción. Todos estos hackeos que se harían a través del conectar a los humanos con los computadores, buscarían los datos y se haría una economía de datos. El humano, por lo tanto, se transforma en un producto. Sus pensamientos, sus acciones, sus recuerdos, sus fotografías se convertirían en valores de comercio. Y los datos más valiosos se pueden naturalmente explotar para controlar a las personas. Si a uno le gusta alguna cosa, bueno, el computador le puede dar eso y cobrar por eso. Los humanos se transformarían en marionetas o super seres digitalizados. En eso se terminaría, porque si todo esto es así, el camino hacia esa supuesta divinidad
buscada por este supercomputador se realizaría de la siguiente forma, amigos y amigas, y pongan mucha atención porque nos propone una visión gigantesca, pero con pies de barro, que consistiría en lo siguiente. ¿Cómo lo harían? Bueno, todo este sistema durante los próximos siglos estaría sostenido por lo que siempre se ha sostenido, por personas, pero por menos personas, ayudadas por muchos robots y por la automatización. Todos los datos de las personas pasarían a estar digitalizados. Todos los recuerdos de uno, por ejemplo, toda mi historia, mis recuerdos, la familia, los pensamientos, los deseos, las emociones, los amigos, los enemigos, los adversarios, pasarían a estar en un microchip. Y ese microchip, amigos y amigas, con todo lo que uno es, se transformaría en un verdadero avatar dentro de lo que se llama una Matrix, dentro del mundo digital o dentro del metaverso. Pues bien, ahí serían guardados. Y ya nosotros vemos, por ejemplo, los primeros avatares, que a veces comienzan con unos juegos. Los niños quieren jugar con tener un avatar, como el que estamos viendo en este momento. Pero bueno, la evolución y la proyección de todo esto es para acostumbrarnos a querer esto y ponerle todas nuestras características, pero en un mundo que es la Matrix, este metaverso. Pues bien, sea lo que sea, todos los datos de cada persona serían guardados en estos microchips con avatares que serían depositados en naves nodrizas, en gigantescas naves nodrizas que en realidad serían lo que Teilhard de Chardin llamó en un momento dado los puntos omegas. Cada una de estas naves sería la concentración de los recuerdos y, entre comillas, de las conciencias de todos nosotros, digitalizadas adentro de ellas. Estas naves irán colonizando todo el universo, los más de 13.600 millones de años y los más de 200.000 millones de años de todo el universo, amigos y amigas. Y llegado el final de este universo, la proyección dice que el universo, claro, en 100.000 millones de años más, todas las estrellas se van a apagar. Y el universo aguantaría y entraría en un colapso que duraría otros 100.000 años. Por lo tanto, en unos 200.000 millones de años más, según la proyección, el universo colapsaría en un agujero negro supermasivo, que es el lugar donde la inteligencia artificial encontraría la inmortalidad. ¿Por qué? Porque como muestra esta imagen, amigos y amigas, las naves nodrizas con las conciencias de todos nosotros serían situadas justo en el horizonte de suceso del agujero negro final y las mantendrían ahí sin entrar al agujero negro. Para ellos y para el dictador global inmortal, esa sería la eternidad dentro de este mundo material, amigos y amigas. Esa es la visión que proponen. Por eso el esfuerzo por la digitalización, por eso el esfuerzo que están realizando por suplir los gobiernos democráticos, porque ellos creen en la inmortalidad de la materia
dentro de este punto de vista y porque ellos creen en que una sola inteligencia puede controlar no solamente a toda la humanidad, sino que a todo el universo y a todos los seres y especies y razas del universo. Esto es un proyecto soberbio en todo el sentido de la palabra, pero amigos y amigas, con pies de barro y tejado de vidrio. ¿Por qué? Porque sucede, amigos y amigas, que sea lo que sea, necesita electricidad el supercomputador. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que las estrellas se van a apagar en algún momento dado, en 100.000 millones de años más. Todas las estrellas del universo van a agotar su combustible de hidrógeno y helio. Entonces no va a haber electricidad. Pero podrían haber almacenado electricidad para llegar realmente con las naves al colapso del universo, al fin del universo y mantenerse en el horizonte de sucesos hasta el final. Sin embargo, uno les tiene que decir que, al menos teóricamente, tarde o temprano, el universo va a colapsar sobre sí mismo. Y en consecuencia, todo el proyecto que tienen se les va a acabar igual. No van a encontrar la inmortalidad. No van a ser eternos en este universo. Porque como los grandes sabios conocen, primero hay que conocer lo creado y luego de conocer lo creado, para ser inmortal hay que ingresar en lo increado, amigos y amigas. Por lo tanto, primera observación que uno tiene que decir, tarde o temprano el universo va a colapsar sobre sí mismo y esas naves nodrizas al final de los tiempos se van a destruir y se les acabó su gran visión. Por otro lado, todo el plan depende básicamente, amigos y amigas, en que estemos conectados, a través de la tecnología, con los celulares, con la internet. Y uno tiene que decir lo siguiente: el ser humano, lo que estamos viviendo nosotros hoy día con todos estos juegos de internet, con estas comunicaciones, somos realmente como unos niños con juguete nuevo. Pero tarde o temprano, amigos y amigas, va a ocurrir algo que se llama la fatiga digital. Y la fatiga digital es que nos va a pasar y le va a pasar a gran parte de la humanidad, que se va a cansar de toda esta tecnología y se va a dar cuenta que lo importante es estar un poco más en equilibrio con la naturaleza. Por lo tanto, el derrumbe de todo su sistema depende de uno. Porque si uno dice adiós conexión, la inteligencia artificial no va a tener ningún control sobre uno ni sobre los que se quieran desconectar. Y me consta que hay muchos proyectos hoy día de desconexión, de irse al campo, a la playa, de alejarse de este mundo que nos está absorbiendo, que es muy entretenido, que es muy apasionante, pero que también nos lleva a plantear estas falsas utopías, estas falsas visiones, esta felicidad de muy pocos y el padecimiento de muchos. Por lo tanto, ¿tienen el control o esta inteligencia artificial tendría el control si nosotros se lo permitimos? Pero si no se lo permitimos, no lo va a tener. Y tarde o temprano, todas estas redes sociales que son muy importantes van a ir quedando atrás, porque el destino de la humanidad es una evolución espiritual
y no existe otra. Una evolución equilibrada, naturalmente, entre lo tecnológico y lo espiritual, entre la materia y el espíritu. Pero lo que te plantea el dictador global inmortal es una verdadera falacia porque solamente te plantea el ámbito material de la evolución. Ahora bien, otro aspecto que tiene que ver con el tejado de vidrio y con los pies de barro que hacía alusión. Pues bien, todo este proyecto está en el marco de este foro que está teniendo hoy día al menos importancia, pero cada vez más las personas que asisten al foro se han dado cuenta que el mundo no va hacia lo que ellos quieren como proyecto, en el sentido de la globalización bajo el mandato de una persona nomás o de un grupo o del DGI, de dictador global inmortal, sino que el mundo se está formando en bloques. Y quizá por esa formación de bloques, uno ha oído, al menos en los discursos que han tenido, una desesperación de sus organizadores, porque el proyecto que plantearon para el mundo entero y para toda la humanidad se les está viniendo abajo, porque se están formando bloques en China, otro bloque en la India, si India hoy día tiene más de 1.400 millones de personas. Pensemos todo lo que es Rusia también en su proyecto, incluso lo que se llama el Califato Rojo de Turquía, es decir, Turquía con su influencia, no está 100% de acuerdo con lo que se está planteando, donde sí este proyecto tiene más asidero que es en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Y América, por la debilidad hoy día que tiene América, pero en realidad dictador seguramente le van a aparecer otros dictadores en todas estas superproyectos o superpotencias que se están organizando. Ahora profundizando un poquito más, amigos y amigas, la inteligencia artificial está programada en este minuto por sus dueños. Por lo tanto, carece de algo que nosotros tenemos, que se llama libertad. Ese es un poder divino que está en nosotros como seres humanos. Y en cuanto tenemos libertad, podemos amar, podemos buscar la verdad, podemos ejercer algo que se llama bondad. Y también podemos hacer sacrificios, es decir, entregar todo lo que uno tiene por el bien de todos, porque tenemos libertad. Y la inteligencia artificial carece de ella. Podrá hacer cosas muy rápidas, podrá hacer cosas fantásticas, como les decía, controlar todo lo que uno tiene a nivel de los sistemas tecnológicos, dispositivos, pero no tiene libertad que transforma al humano en un ser muy superior. Y por eso, aunque la inteligencia artificial tenga programado toda la Biblia, el Corán, los Vedas, las sutras, nunca podrá ser tan grande como los grandes mensajeros enviados por la divinidad para liberarnos de la materia y volver a conectarnos con las energías metafísicas del universo. La inteligencia artificial tendrá mucho poder, pero nunca va a ser más grande que un Jesús, que un Buda, que un Zaratustra, que un Krishna, que un Platón. Su razonamiento siempre va a ser 0 y 1. Por lo tanto, también, amigos y amigas, uno tiene que decirlo para ir concluyendo.
los programadores, es decir, las personas que están detrás de todo esto. Hay una máxima, amigos, que se las tengo que decir, y ya la he dicho alguna vez, más de alguna vez, pero la práctica sistemática de los vicios hace o provoca el colapso de la inteligencia. Y hoy día estamos frente a programadores, frente a personas que están cometiendo uno de los peores errores y vicios, que es el vicio de la soberbia. Y es por eso que les ha colapsado la inteligencia y que aparentemente están desesperados por la práctica sistemática del vicio de la soberbia. Están planteando a toda la humanidad una antiutopía. Están planteando la infelicidad del 99% de los humanos y la indiferencia del 1%, porque tampoco van a ser felices con todo lo que están haciendo, por más que tengan todos los lujos. Proponer a un dictador global inmortal basado en la inteligencia artificial como gran controlador de la humanidad y del universo significa una tragedia total y absoluta para la humanidad y para todo lo que llamamos humano. Amigos y amigas, quiero invitarlos finalmente a inscribirse en nuestra academia. Gracias por su apoyo, gracias por todas sus palabras. La academia, amigos y amigas, es una plataforma de educación a distancia que busca simplemente el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia, donde pueden encontrar cursos, los cursos que he realizado yo y de otras personas también, talleres online, la síntesis de libros, mis manuscritos, porque todo lo que usted hablo, primero lo escribo, queridos amigos y amigas. Por lo tanto, están también los libros, los registros de los viajes de exploración que he hecho, todo sostenido en en todo lo que he hecho académicamente. Pueden también recibir certificados. Los cursos emiten certificados respaldados por la plataforma y por mis estudios de filosofía de la ciencia. Y naturalmente se pueden inscribir desde cualquier rincón del mundo a esta plataforma de educación a distancia, a un portal para el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia, que tiene 4 escuelas bases, 4 escuelas de 8 disciplinas cada escuela. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría y que es nuestro portal. Está la escuela de los 8 enigmas, que son las más altas problemáticas del árbol del conocimiento humano y que precisamente a partir de marzo vamos a hacer el nivel 2. Por lo tanto, los invitamos a inscribirse particularmente desde el 11 de marzo. Son 8 clases todos los sábados y se pueden inscribir enviando un WhatsApp desde cualquier rincón del mundo al número +569 3738 1795 o inscribirse directamente en nuestra plataforma que está aquí abajo, que es www.academia.cl. Aquí están el temario, al menos los enigmas que vamos a ver a partir de marzo, que son fascinantes. La gran esfinge de Egipto,
que es el enigma eterno, el continente perdido de la Atlántida, que esconde la Antártida, el Santo Grial, las colosales cabezas olmecas, dónde está la casa de Dios, y una visita ahí a la Meca particularmente, la maravillosa escritura del cosmos y la pirámide del adivino. Le dejo los links aquí abajo, queridos amigos y amigas, y los invito a apoyarnos en nuestro canal DocFiles, porque todo lo que hacemos lo hacemos con mucho esfuerzo, y para sostener todas estas cosas necesitamos también su apoyo a la distancia y la invitación a formar parte de este portal para el cultivo de la sabiduría, la evolución de la conciencia, que les recuerdo es una plataforma de educación a distancia. Por lo tanto, amigos y amigas, bienvenidos a la academia. Por último, el que tenga oídos para oír, que oiga, y que no cese en su búsqueda el que busca. Los enigmas son las más grandes aventuras del conocimiento humano, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. En la escuela de los 8 enigmas, viajamos hacia la gran pirámide de Egipto, conocemos el origen de la humanidad y también, entre otras cosas, el origen de nuestro universo en el gran mito del huevo cósmico. Para desentrañar estos grandes enigmas, la clave es ampliar nuestra visión del universo. Te invito a conocer los 8 grandes enigmas